Saludos cordiales a todos. El video de hoy es muy, yo diría extraordinariamente especial, ya que es uno de los aportes que a mi juicio son mayormente importantes y que rescatan como tal la memoria colectiva del Ecuador y su historia. Un episodio inédito que muchos ya se han de haber olvidado, pero que en su momento generó un revuelo político a mediados de los 90. Estos son los gastos reservados de 1995. Fue un caso de corrupción que involucró al vicepresidente de la República de aquella época, Alberto Dajic, acusado de mal manejo de los recursos políticos y económicos destinados para la compra de diputados y para la aprobación de leyes. Este material bastante inédito me lo pasó Robinson Robles, que es un colega de YouTube que también se dedica a subir videos de historia, opinión y política, y que creo que es uno de los trabajos más importantes de su canal para generar una crítica, para generar una opinión de parte de la audiencia y más que nada para que ustedes saquen las conclusiones, que es la finalidad en la cual se han dedicado la mayor parte de mis videos. Sin más preámbulos, quiero poner a su consideración de este increíble material que estoy seguro de que va a generar mucho interés por parte de ustedes. Veamos y escuchemos. Hola, un gusto nuevamente compartir con ustedes Historia Viva, la memoria del Ecuador, rescatando aquellos hechos que en su momento marcaron nuestro país y que con el paso de los años nos han permitido construir un mejor Ecuador. Hoy, un capítulo sin parangón, los gastos reservados. Recursos del Estado destinados a la compra de diputados para la aprobación de leyes. Alrededor de 200 personas naturales y jurídicas se han beneficiado con esos dineros. Es cierto que mencioné que bloques parlamentarios pedían como condición para aprobar leyes partidas presupuestarias. Un dinero que me mandaron a dejar hoy en la mañana en someterme a una máquina detectora de mentiras. He pedido al señor economista Alberto Dajic que presente su renuncia. Aquí están las cartas de los diputados del PRE y de los diputados del MPD pidiendo todos partidas presupuestarias al gobierno nacional. Gastos reservados, los secretos del poder. El año de 1995, meses después que el Ecuador superó la crisis producida por la guerra del Cenepa, varios incidentes y denuncias apuntaban al gobierno de Sixto Durán Ballén por su manejo dispendioso de varias partidas presupuestarias secretas asignadas a gastos reservados que se habrían desviado incluso para cooptar conciencias y pagos indebidos. Irónicamente, quien reveló la trama de corrupción fue el mismo acusado, Alberto Dajic, el vicepresidente del Ecuador. Aquí los antecedentes. Por tal motivo hago esta denuncia formal, de forma verbal, ante usted, sobre un dinero que me mandaron a dejar hoy en la mañana afuera de mi domicilio de parte del gobierno nacional. Y quiero enseñarles ese dinero porque no se pueden permitir este tipo de actos. Ahí les traigo ese dinero, que se cuente, que quede como fiel testimonio de lo que ha sucedido. Lo primero que tuvimos es esta columna del periodista Jorge Iván Comendieta, la columna Barajando los Días de Diario Expreso, donde se develaba que había recibido información de que había recursos del Estado destinados a la compra de diputados para la aprobación de leyes. En ese Congreso de la República de 1995, en donde el Ejecutivo del presidente Durán Ballén evidentemente no tenía mayoría y había un bloque de diputados independientes que claramente en ocasiones votaban a favor o votaban en contra y no respaldaban determinadas tesis gubernamentales. Casi textualmente dijo: tuve que autorizar 5 nombramientos en donde sé que están robando desaforadamente. Hizo la diferenciación de la forma en que pedían el dinero y su destino.
los casos. Que supuestamente el gobierno tenía que destinar recursos para pagar la conciencia de determinados diputados. Yo no sé si hubo persecución política, sabemos pues que el Partido Social Cristiano era un adversario histórico de Alberto Dajic con su líder Máximo León Febres Cordero, que en ese tiempo era alcalde de la ciudad de Guayaquil, y tuvimos pues a dos personas muy cercanas a Febres Cordero liderando el juicio político, que eran los entonces diputados Neira había sido pues ministro de Industrias en el gobierno del ingeniero Febres Cordero, y en ese momento era jefe del bloque social cristiano en el Congreso de la República, y por otro lado Rafael Cuesta, conocido periodista, director de noticieros, y que esa fue su única incursión como diputado de la República. Es cierto que mencioné que bloques parlamentarios pedían como condición para aprobar leyes partidas presupuestarias. Eso todo el país lo conoce. Es cierto que dije que se pedían nombramientos para tal o cual informe. Jamás dije que yo los había dado. Eso es absurdo. No está en mi capacidad nombrar funcionarios o empleados públicos. Dije que dada la situación moral del país, no me extrañaría que dichas personas estuviesen sirviendo a su interés personal, como muchos otros lo hacen. ¿Qué eran estos gastos reservados que se hacen evidentes y generan todo un revuelo político a mediados de los 90? Eran recursos que se manejaban desde las más altas instancias de los gobiernos, principalmente presidencia y vicepresidencia de la República, para realizar gastos o compras o contrataciones que por ciertas características se establecía en ese momento que no debían transparentarse al público. Se entiende en primera instancia que podrían ser elementos relativos a seguridad, relativos a circunstancias de orden estratégico. Alrededor de 200 personas naturales y jurídicas se han beneficiado con esos dineros, entre ellos 4 diputados. El señor Freddy Bravo ha recibido un cheque por 500,000 sucres. El señor ingeniero Wilman Costa ha recibido 36 cheques por un monto total de 91,918,000 sucres. El señor diputado Leonardo Escobar ha recibido un cheque por 10 millones de sucres. El señor diputado Marcelo Saltos ha recibido un cheque por 4 millones de sucres. En el curso de la investigación surgieron dos personajes que todavía recuerdo, los entonces secretarios del vicepresidente Dajic, Juan Pablo Crespo y Gladys Merchán, que según los denunciantes, en sus cuentas particulares habían manejado estos recursos que de alguna manera no tenían pues soportes, no tenían recibos, no es que el Estado le daba un seguimiento pues de manera pública a el manejo de esos recursos que de alguna manera se determinó desde la óptica de los denunciantes estaban siendo pues de alguna manera manejados de manera discrecional por parte del vicepresidente y de sus secretarios. Ya tendremos la oportunidad de demostrar cómo ese grupo humano ha manipulado claramente la justicia a través de los últimos años en el país y cómo esa manipulación de la justicia ha ofendido la honra de personas en estos últimos años. La resolución del Ministerio Público fue entregada al secretario de la Corte y en ella Casares acusó directamente del delito de peculado al ex vicepresidente Alberto Dajic Garzosi, sus secretarios Gladys Merchán y Juan Mario Crespo y a los exministros de Estado Mauricio Pinto y Diego Paredes Peña. La acusación se extendió también al delito de enriquecimiento ilícito y en ella solo se responsabiliza al ex vicepresidente y sus secretarios. El ex contralor Juan Carlos Fairuti figura como cómplice y el subcontralor Francisco Gostales junto al ex superintendente de bancos Ricardo Muñoz Chávez como encubridores. No existe, digo, en el proceso una sola actuación probatoria que demuestre cuál fue el origen de los fondos que manejaron los señores Crespo, Merchán y el propio señor Dajic a través de las cuentas corrientes que se abrieron en el Banco del Pacífico. ¿Usted sabía que eran cheques de banco de cuentas privadas? No, yo lo he hecho. ¿Actas de juzgamiento no consta? Muchísimas veces y le agradezco para aclarar una vez más a la ciudadanía, jamás el Contralor ni ningún Contralor de la República que ha seguido las normas determinadas en los gastos reservados ha visto un cheque. Los Contralores ven simplemente justificativos. Jamás dije que el gobierno hubiese entregado dinero y por lo tanto rechazo las acusaciones tendenciosas de mis contradictores que pretenden obtener ventajas electorales y causarme daño moral. ¡Despeje la barra!
ofender la democracia ustedes aquí. ¡Sin vergüenzas! ¡Escolta! ¡Escolta! ¡Lleve detenido a esos sinvergüenzas! ¡Enemigos de la democracia! Enseguida, los gastos reservados convertidos en una montaña de irregularidades, la renuncia de Dajic y una crisis que enfrentó a los tres poderes del Estado. La Fiscalía de entonces detectó cheques de gastos reservados manejados en cuentas privadas de los secretarios del vicepresidente para pagar sueldos a diputados, incluso para comprar medios de comunicación como la fallida adquisición de Radio Democracia, que se revertió por la magnitud del escándalo. En ese contexto, renunciaron a Dajic, quien tuvo que huir. Aquí sus argumentos. El vicepresidente de la República, Alberto Dajic, reconoció la existencia del cheque de fondos reservados girado al periodista Gonzalo Rosero. Este comunicador social ha revelado haber recibido la suma de $25,000 como parte del pago por la compra de Radio Democracia. Si eso ya se sabía que ese cheque se ha pagado, nunca nadie ha negado que se ha pagado, por lo tanto el cheque, ¿qué es lo que añade? ¿Y para qué se pagó? No puedo revelarle gastos reservados, si le revelo eso le tengo que revelar todo lo demás y los gastos reservados no se pueden revelar. No conozco de ninguna persona que podría haber estado interesada en este asunto. ¿Conoce usted a la señorita Gladys Merchán? Sí, señor presidente. ¿Y desde qué fecha? Aproximadamente creo que desde inicios de gobierno. Yo no tengo inconveniente alguno en someterme a una máquina detectora de mentiras respecto de que ese dinero que se me entregó por parte de la señora Merchán en presencia del embajador Paredes. El juicio político al señor vicepresidente de la República es un hecho del cual no va a poderse salvar. Mire la ciudadanía, el país en el cual vivimos. El MPD y el PRE ya han firmado el llamado o el intento de llamado a juicio político al vicepresidente de la República. Aquí están las cartas de los diputados del PRE y de los diputados del MPD pidiendo todos partidas presupuestarias al gobierno nacional. 22 de junio, Óscar Celer y Cedeño pide 800 millones de sucres. Aquí está. No ser transparentes de estos recursos precisamente pueden abrir espacios para que se den actos de corrupción, porque al no conocerse los detalles de esos recursos, de su utilización, precisamente una mala utilización, una utilización dolosa quedaría totalmente impune. Y tercero, cuando se conoció su utilización en los años 90, que a la final le costaron el puesto al vicepresidente Dajic, se evidenció que su utilización no era quizás la más adecuada desde la perspectiva de los intereses nacionales. He pedido esta noche al señor economista Alberto Dajic, vicepresidente constitucional de la República, que presente su renuncia al honorable Congreso Nacional para que con total libertad y amplitud pueda ejercer el legítimo derecho a defenderse de las acusaciones levantadas en su contra. Conciudadanos, esta decisión la he debido adoptar pese a la extraordinaria tarea cumplida por el señor vicepresidente de la República,
Vino aquel juicio político, probablemente uno de los juicios políticos más mediáticos de los últimos 30 años. Durante varios días estuvimos concentrados aquí en el Congreso de la República escuchando la intervención del vicepresidente Alberto Dajic, que hizo uso prácticamente de sus 8 horas iniciales, conforme establecía la Ley Orgánica de la Función Legislativa de la época, para sustentar su defensa. Luego vino la intervención de los interpelantes, insisto, liderados pues por los dos diputados que estoy señalando, y luego se fueron adhiriendo otros diputados que al final del camino tuvieron una actitud un poco extraña. Y el MPD, por ejemplo, negoció esas partidas para no votar en contra del ex canciller Diego Paredes. ¿Cuánto se lo entregó? La cifra no la tengo. El diputado Villaquirán consiguió para la construcción de aulas escolares 14.000 y más millones de sucres, no me acuerdo exactamente la cifra. Estoy seguro que el señor vicepresidente de la República sabrá desvirtuar todas las acusaciones vertidas en su contra. Con estas decisiones claras y sí dolorosas, considero que el país recuperará la tranquilidad. Dan por cumplido los requisitos puntualizados en el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal que hacen necesario se dicte la prisión preventiva en contra del economista Alberto Dajic. A través de la providencia, el doctor Carlos Solórzano también ordena a la policía prohíba la salida del país del segundo mandatario y se proceda a su inmediata aprehensión. ¿Fue comunicado oportunamente la comandancia de la policía para su captura? Así es, señor, así es. ¿Ellos tienen el deber de hacer efectiva la captura del vicepresidente? Así es, señor. ¿Y si el vicepresidente no aparece con calidad de prófugo? Así es, como usted lo acaba de decir. ¿Usted tiene la esperanza de que ahora sí haya un detenido en este proceso que usted está sustanciando? Depende de la policía. Las esperanzas siempre están vivas en todos los ciudadanos ecuatorianos. El hombre no explicaba la razón de sus providencias, pero claro, nosotros expectantes de una providencia, hasta que finalmente apareció aquella mediante la cual, independientemente del resultado del juicio político, que no lo censuró y no lo destituyó al vicepresidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia emitió la orden de prisión preventiva contra el economista Alberto Dajic Garzosi, en un día que evidentemente no lo esperaba nadie, y para esas horas ya el economista Dajic había emprendido vuelo pues hasta San José de Costa Rica, conforme recoge la historia. Se ha manifestado que estas actitudes podían desestabilizar la democracia, que esto podía llevar al país a situaciones graves en el aspecto económico. Falsedad, chantaje también, y solo chantaje de aquellos que expresaban esto. La democracia cobra magnitud, la democracia se pone más importante. Sin embargo, quisiera que reflexionemos todos sobre el grave daño que le está infligiendo al Ecuador una práctica política fuera de todo límite y de escrúpulo. El señor presidente, en la providencia que acaba de ser notificado, expresa con absoluta claridad cuáles son los fundamentos legales que ha tenido para haber dictado esta medida cautelar. ¿Cuáles las acciones que tomarán pues la bendita pública? Nosotros vamos a este momento, voy a conversar con el señor presidente, porque me parece que esta es una medida trascendental dentro de este proceso penal. Acuso a la justicia de una orden de prisión y de una actuación politizada. Yo acuso de ser un perseguido político, porque la justicia en el Ecuador, señor, no es independiente del poder político. La justicia en el Ecuador obedece a intereses de Congreso e intereses políticos. Enseguida, la defensa de Dajic como gato panza arriba y los tres poderes del Estado enfrentados por los gastos secretos. Regresamos. ¿Se imaginan un país sin vicepresidente, prófugo por una orden de prisión en su contra, acusado de peculado, el presidente de la Corte Suprema amenazado con juicios en su contra y un Congreso embarrado por la compra de votos y conciencias con esos mismos gastos reservados?
Sixto Durán Ballén lo único que pedía era terminar su mandato en 1996. Lo que sí debo reclamar es que la ciudadanía, la opinión pública, no crea que con esto puede desestabilizarse el sistema democrático ecuatoriano. Sería muy grave que esto ocurriera, porque esto nos daría entonces a llevar a la conclusión de que cuando se inicia un juicio contra un alto funcionario, el gobierno constitucional pierde peso. Todo lo contrario, creo yo que se ha robustecido la administración de justicia con esta providencia dictada por el señor presidente. El Contralor General de la República ha revisado y ha aprobado hasta el mes de septiembre todos los gastos de la vicepresidencia. Por lo tanto, todo lo que se diga es absolutamente infundado. Y lo que considero erróneo es que el gobierno y la Cancillería ecuatoriana hayan manifestado que se trata de un perseguido político cuando es un perseguido por las leyes. El gobierno ha sido auténticamente tolerante. Mi gobierno ha respetado al máximo la libertad de expresión. Tanto la ha respetado que por eso es precisamente que quizás se abusa de ella. Ayer aparecía una nota en un diario de la tarde en que decía, al suponer que alguien había adquirido una chompa, que se creía que se la había visto puesto al presidente, una chompa de alpaca. Yo nunca he usado una chompa de alpaca. Titular vaya como hecho, una chompa de alpaca para el presidente. Nos permiten encontrar esos vínculos poco santos entre el manejo económico y el manejo político, porque precisamente en el ámbito del manejo político es cuando se pueden presentar estas acciones que pueden no ser coherentes con una lógica general o con una intencionalidad que se trata de promocionar desde un determinado gobierno, es decir, incluso atentaría en contra de elementos hasta de ideologías de los gobiernos por una cuestión de conveniencia coyuntural. El caso de Dajic era un delito común, peculado, mal manejo de fondos reservados. El caso del expresidente Abdalá Bucaram era un delito común, peculado en el caso de la mochila escolar y peculado en el caso de los gastos reservados. Y si uno analiza otro tipo de casos a lo largo de la historia, se va a encontrar con el denominador común que no son delitos políticos, sino delitos comunes. Pero claro, siempre ha quedado flotando en el ambiente el hecho de que en algún momento de la historia de nuestro país, en medio de estos acontecimientos que estoy relatando, la justicia supuestamente estaba en manos de un partido político en particular. En el caso del economista David fue demasiado claro, fue hasta filmado que la policía los estaba acompañando para que se fugue. Más allá de los intentos desestabilizadores, marcharé con vigor, con determinación, a la conclusión de mi mandato en agosto de 1996, sentando las bases para que esta democracia, aún imperfecta, se convierta definitivamente en un instrumento para lograr el bien común. Esa debe ser nuestra conjunta misión. Hoy día pretenden enjuiciar al presidente de la Corte Suprema de Justicia por el pecado de tratar de hacer justicia, por el pecado de darle transparencia al pueblo ecuatoriano. Ese es el pecado que está cometiendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y hay que combatir ese pecado por parte de las fuerzas del mal. Pero yo estoy seguro que las fuerzas del bien han de arrancar esa malignidad. Que para la óptica de algunos, más allá de que se trataban de delitos comunes, había una actitud de persecución política contra sus personajes. Y tal vez una de las frases más emblemáticas que matiza lo que estoy diciendo fue pronunciada una vez por el ingeniero León Febres Cordero para referirse a Gustavo Noboa: lo voy a perseguir como perro con hambre. Entonces, uno entendería que por eso estos personajes decidieron no quedarse en el país a rendir cuentas, como hubiese sido lo lógico, porque yo sostengo, el que nada debe, nada teme. Al final del camino, tanto Gustavo Noboa cuanto Alberto Dajic se beneficiaron por una amnistía concedida por la Asamblea Constituyente. En el caso de Noboa, por una amnistía de la Asamblea Constituyente. En el caso de Dajic no fue por una amnistía, sino más bien fue por la declaratoria de nulidad de su caso. Aquí tengo, pueblo de Esmeraldas, 2 escrituras que demuestran
que el prefecto Carlos Saúd contrata con su sobrino la construcción de aceras y bordillos en diversas calles de la ciudad. Hay 1.445 millones en aceras y bordillos. Aquí está la partida. El diputado Homero López Saúd consiguió la partida para que a su hermano le compren en 70 veces más caro de lo que su hermano había comprado un terreno. Al final, Sixto Durán Ballén fue el único que pudo ver los movimientos de las cuentas de gastos reservados. Los microfilms, hasta la fecha, mantienen la condición de secretos por decreto presidencial. Allí, todas las transferencias hechas con estos gastos mediante la cuenta particular del Banco del Pacífico, ese detalle se lo llevó a la tumba. Por otro lado, la tesis de persecución política esgrimida por Dajic tuvo asidero con el paso del tiempo. Su juicio fue declarado nulo casi 20 años después. Todo, las imágenes y testimonios presentados en este programa han quedado únicamente como un registro histórico de un caso que parecería nunca ocurrió. Recuérdenlo siempre, esta es la memoria del Ecuador, historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta pronto.